El sol era una marca fundida que quemaba el vasto cielo intacto, su calor presionando la tierra con un peso despiadado. Los labios agrietados de Julia Carter se separaron mientras respiraba superficialmente el aire mismo seco e inflexible. Su piel, una vez hermosa, estaba oscurecida por el sol y el polvo. Su vestido rasgado y rígido con sangre vieja. El viento llevaba el olor de la tierra quemada traqueteando a través de la artemisa quebradiza como si susurrara secretos de los muertos. Entonces supo con fría certeza que la habían dejado para unirse a ellos. Los carros se habían ido, ni un rastro de ellos permanecía en el horizonte, ni un solo destello de ruedas con borde de hierro, ningún rastro de polvo que se curvaba hacia el cielo, solo una extensión vacía de desolación. Sus manos temblaban mientras se ponía de pie, el movimiento lento, cada músculo gritaba protesta. La habían abandonado como un cartucho usado, descartado sin pensar ni dudar la noche anterior cuando habían hecho campamento junto al lecho de un arroyo marchito. Julia había sentido el cambio en los ojos del colono, ya no la miraban con simpatía o incluso compasión, pero con algo más frío y práctico. El capataz del carro, un hombre de hombros gruesos y ceño fruncido, había hablado en voz baja a los demás, sus palabras se perdieron bajo el murmullo del viento. Julia sabía lo que venía, pero saberlo no había hecho nada para detenerlo, ni siquiera le habían dejado un caballo. Se tambaleó hacia adelante, arrastrando las botas en el polvo. Una sola cantimplora yacía junto a una roca donde la habían arrojado, como si esa escasa ofrenda aliviara su culpa. El agua dentro bebió débilmente, menos de la mitad llena. La levantó con las manos rígidas por el cansancio. Tomó un sorbo cuidadoso y se obligó a tragar más allá de la opresión en su garganta. No lloraría. No por ellos. Su esposo Samuel había recibido un disparo una semana antes. Una bala le atravesó el estómago durante una redada cerca del puesto comercial. Se había desangrado bajo el sol castigador. Sus dedos se envolvieron débilmente alrededor de los de ella, sus labios formando palabras que ella no podía oír, y ahora se había ido. Había pensado que el dolor sería su fin. Había pensado que simplemente se consumiría en la parte trasera del carro, su cuerpo tan sin vida como el hombre que había amado. Pero los colonos tenían otros planes que no podían permitirse. Peso muerto, un buitre flotaba en círculos perezosos sobre ella, sus alas negras atrapando la luz del sol. Supo que había visto esto antes. Julia presionó su puño contra su estómago, obligándose a avanzar paso a paso. La tierra se extendía en todas direcciones, tierra compactada, distantes red rock, maes, lechos de ríos secos que prometían agua pero solo traían polvo. El calor tenía un peso propio arrastrando sus extremidades, asentándose en el dolor hueco en su pecho. Caminaba porque no había nada más que hacer, caminaba porque sentarse era rendirse, y aún no había decidido si lo haría. Al mediodía el mundo vacilaba en los bordes, espejismos retorciéndose a través de la tierra plana como espectros burlones. Hacía tiempo que había dejado de limpiarse el sudor de la frente, era mejor dejarlo gotear que desperdiciar la poca humedad que le quedaba. Su mente oscilaba entre el agotamiento y el recuerdo, la risa de Samuel, la forma en que la había mirado en su noche de bodas, las promesas susurradas de un futuro que nunca llegaría. Entonces vio la sombra, era pequeña al principio, poco más que una sugerencia de movimiento cerca de las rocas por delante. Julia parpadeó ante el sol, su mano apretándose alrededor de Cantimplora. La sombra cambió de nuevo, resolviéndose en una figura alta, todavía mirando a un hombre. Su respiración se atascó, su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y una salvaje y desesperada esperanza surgiendo por sus venas. No tenía armas, ningún medio para defenderse si él quería hacerle daño, pero estaba solo, eso al menos era algo. El extraño no se movió cuando ella se acercó. Él estaba de pie contra la roca color ocre, sus brazos sueltos, a sus costados el largo cañón de un rifle descansando fácilmente contra un hombro. Su rostro estaba envuelto en sombra, pero ella podía ver suficiente, pómulos altos, ojos oscuros que no se perdían nada, cabello negro recogido en una corbata suelta. Un indio. Los colonos habían hablado de ellos en susurros con miedo y asco, hombres salvajes asaltantes que tomaban lo que querían y no dejaban nada más que huesos atrás. Julia nunca había conocido a uno, nunca había esperado. Ahora no había nadie más. Se detuvo a varios pasos de distancia, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Él la observó en silencio ilegible. Ella abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta, espesas e inútiles. Tragó saliva con dificultad y lo intentó de nuevo. Su voz se quebró, débil por la sed y la fatiga. Se aclaró la garganta cuadrando sus hombros. Necesito agua. El hombre permaneció inmóvil. Una brisa removió el polvo entre ellos. Entonces lentamente levantó su mano libre, dedos apuntando hacia la cantimplora a su lado. Su significado era claro, ella ya tenía agua. El agarre de Julia se apretó alrededor del frasco. No suficiente silencio. Su mirada oscura sostuvo la de ella, firme, evaluando
Luego sin decir palabra se giró y se alejó. El pánico le arañó el pecho, dio un paso tambaleante hacia adelante. Espera, él no se detuvo. Julia corrió tras él, sus piernas casi rindiéndose bajo ella. Por favor, jadeó su voz áspera. Por favor. Él hizo una pausa. El viento susurró entre ellos, la tierra extendiéndose amplia y vacía en todas direcciones. Luego con una lenta deliberación se giró para mirarla una vez más. La estudió realmente, la estudió, la forma en que su vestido colgaba hecho jirones, la forma en que su respiración se volvió superficial y desesperada, la forma en que sus dedos temblaban a pesar del esfuerzo por robárselos. Ella no era nada para él, menos que nada una mujer moribunda en un sendero moribundo, pero él todavía la estaba observando. El hombre exhaló suavemente como si decidiera algo, luego se movió dando un paso hacia ella de una manera que hizo que cada instinto en su cuerpo gritara para huir, pero ella no pudo. Él la alcanzó. Julia se estremeció, pero él no la golpeó. En cambio sus dedos rozaron su muñeca cerrándose suavemente sobre su pulso. Su toque era cálido, sólido, real. Entonces sin decir palabra la levantó sobre su hombro como si no pesara nada. El mundo se inclinó, jadeó, luchando débilmente, pero no tenía fuerzas. Dejó el desierto girando a su alrededor, sus extremidades pesadas, su visión nadando en algún lugar en la distancia. Un buitre gritó entonces. Oscuridad. Julia se despertó con el olor a humo y tierra desconocida. Su cuerpo dolorido de maneras que no había creído posibles. El mundo se sentía diferente, más cálido. Cerca, trató de moverse, pero una piel gruesa la cubría, su peso la presionaba, sus dedos rozaron las fibras ásperas de una estera tejida debajo de ella y lentamente, con cautela, abrió los ojos. La habitación, o más bien el refugio, estaba tenuemente iluminado por el resplandor tenue de un fuego. Sus brasas pulsaban con una luz suave, las paredes eran curvas, hechas de tierra compacta y madera, y el humo se enroscaba perezosamente hacia una pequeña abertura en el techo. No era un lugar que ella reconociera ni uno construido por la mano de ningún colono. Entonces lo escuchó. Un silencioso susurro de movimiento. Andy giró la cabeza bruscamente, el dolor que le atravesaba el cuello, y lo vio el indio, el hombre que la había secuestrado. Él estaba sentado frente a ella, frente al fuego, su postura cómoda, pero sus ojos agudos y conscientes. Estaba remendando algo, una tira de cuero, trabajando el cenú a través de ella con eficiencia practicada. Su largo cabello estaba suelto ahora, cayendo sobre sus hombros de una manera que lo hacía parecer indómito y completamente en control. Él no la reconoció al principio, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, pesado con significado. La boca de Julia estaba seca, su voz áspera. ¿Dónde estoy? El hombre no levantó la vista. No estás muerto, no era la respuesta que ella quería. Tragó saliva mirando a su alrededor, tratando de reconstruir lo que había sucedido. ¿Tu casa?, preguntó, aunque la palabra se sintió extraña en su boca. Él asintió una vez. Ella se movió debajo de la manta haciendo una mueca por el dolor sordo en sus extremidades. La habían llevado lejos, podía sentirlo en el profundo agotamiento que la agobiaba, porque ahora la miraba. Sus ojos oscuros eran ilegibles, reflejando la luz del fuego de una manera que los hacía parecer interminables. Te estabas muriendo. Ella no tenía nada que decir a eso, era la verdad. Julia se incorporó sintiendo el calor del fuego filtrarse en su piel. Deberías haberme dejado una sombra de algo. La diversión se reflejó en su rostro, pero desapareció antes de que pudiera estar segura. Él regresó a su trabajo aparentemente despreocupado por ella. Yo no. La simplicidad de sus palabras la inquietó. Ella lo estudió buscando alguna señal de su intención, pero su rostro no reveló nada. Sus dedos se curvaron alrededor de la piel que la cubría. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz ahora más tranquila, con un toque de sospecha. Por un largo momento él no respondió, luego se sentó su trabajo inclinándose ligeramente hacia adelante. Nada. Ella quería creer eso, pero había vivido demasiado tiempo entre hombres para confiar en eso. Nada era gratis, y sin embargo, mientras estaba sentada en el cálido resplandor del fuego, su cuerpo ya no temblaba de agotamiento. Se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en días no tenía miedo. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, el murmullo distante de voces, voces de mujeres, risas, conversación, el ladrido agudo ocasional de un niño. Este no era solo su hogar, era parte de algo más grande, un pueblo. Su estómago se encogió. Si había otros, entonces su destino no estaba únicamente en el manos del hombre frente a ella. Ella era una extraña aquí, una forastera a la que no pertenecía, y sin embargo estaba viva. El hombre roce estirando sus extremidades con una facilidad que solo agudizaba lo débil que se sentía en comparación. Hizo un
Gesto hacia un pequeño cuenco de arcilla que descansaba cerca del fuego. Comer. Ella dudó, su orgullo erizado ante la orden, pero su hambre se apagó. Tomó el cuenco llevándolo a sus labios. El caldo estaba caliente, rico con el sabor de la carne y las hierbas que no podía nombrar. Bebió lentamente, consciente de su mirada en ella. Cuando terminó dejó el cuenco a un lado lamiendo los últimos rastros de humedad de sus labios. ¿Quién eres tú?, preguntó. Él la miró por un momento antes de responder. Tazo Hanoi. Dijo. Le tomó un segundo registrarlo. Tazo Hanoi. Repitió las sílabas desconocidas en su boca. Él asintió lentamente. Tazo. El nombre le sentaba fuerte, inquebrantable. Ella dudó antes de decir Julia. Su mirada sostuvo la de ella, algo tranquilo pasando entre ellos. Luego, sin nada más, se giró y dio un paso hacia la entrada del refugio, apartando la piel que cubría la puerta. Una luz cálida se derramó dentro y más allá de él. Ella captó su primera un vistazo de donde estaba realmente afuera. El pueblo estaba vivo, con movimiento. Las mujeres trabajaban en telares, sus manos tejían hábilmente patrones en telas que ondulaban como el agua. Los niños corrían descalzos por el suelo polvoriento. Sus risas se elevaban en el aire. Los hombres estaban reunidos cerca del borde del asentamiento hablando en voz baja y seria. Ella tragó saliva. Este no era su mundo. Tazo la miró. Ven. No fue una petición. Julia dudó. Pero al final tuvo pocas opciones. Sus piernas estaban inestables mientras se levantaba. Sus músculos protestaban con cada movimiento, pero lo siguió mientras salía. El sol pintaba el mundo de un ámbar dorado, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Los ojos se volvieron hacia ella. Susurros comenzando como el susurro de las hojas. Lo sintió antes de verlos. El peso del juicio. Una mujer se acercó, su mirada penetrante. Ella era mayor. Su cabello oscuro teñido de plata, su postura, regia y severa. Estudió a Julia con abierto escrutinio, sus brazos cruzados sobre su pecho. Ella es débil. La mujer dijo las palabras en un idioma que Julia no entendía. Taro respondió en la misma lengua, su voz firme, despreocupada. La mirada de la mujer volvió a Julia, considerándolo. Luego, sin previo aviso, extendió los dedos rozando el brazo de Julia. Un ligero ceño cruzó su rostro. Habló de nuevo, esta vez más suave. Tazo asintió. Julia los miró. La frustración crecía en su pecho. ¿Qué dijo? Tazo la miró a los ojos. Dice que estás delgada. ¿Necesitas comida? No era la respuesta que esperaba. Ed. Julia tragó saliva con dificultad, tratando de recuperar algo de control sobre el momento. ¿Quién es ella? Mi hermana, dijo simplemente la mujer. La hermana de Tazo le dio una última mirada antes de girarse y alejarse, su postura rígida con desaprobación. Julia exhaló lentamente. No le gustó, murmuró. Tazo dio el más mínimo indicio de sonrisa. Ella no te conoce. Julia cruzó los brazos preparándose para el peso de tantos ojos sobre ella y los demás. Preguntó, ¿qué piensan? Tazo guardó silencio por un momento. Luego, con tranquila certeza, dijo, se preguntan por qué te salvé. Las palabras se asentaron pesadas en su pecho. Se preguntó lo mismo. Se dio la vuelta, dejando que su mirada recorriera la tierra. Más allá del pueblo, el horizonte se extendía ancho e ininterrumpido, el Mers en la distancia, pintado con los colores del fuego y el anochecer. Era hermoso, salvaje, un mundo. Sin ser tocada por el tipo de hombres que la habían abandonado, volvió a mirar a Tazo encontrando su mirada firme. ¿Qué pasa ahora? La consideró por un largo momento antes de hablar. Quédate. La finalidad de eso envió un escalofrío por su columna vertebral. Quédate. No le habían dado opción cuando la dejaron morir y ahora una vez más estaba a merced de otros, pero esta vez algo era diferente. Por primera vez desde que había perdido a Samuel, desde que la habían dejado de lado como nada más que una carga, sintió algo inesperado, una oportunidad, una prueba, y tal vez si era lo suficientemente fuerte para tomarla aún. Nuevo comienzo. El desierto tenía una forma de desnudar a una persona hasta sus huesos, de obligarlos a enfrentar lo que realmente estaban hechos. Julia aprendió esto a los pocos días de su primera lección con Tazo. No había presentaciones suaves, ni una suave adaptación a las costumbres de las personas. Si quería sobrevivir aquí, si quería quedarse, tenía que aprender y aprender. Descubrió rápidamente. Significaba sufrimiento. Había pasado años viendo a su esposo cazar, había visto hombres despellejar ciervos trampa para conejos y descuartizar búfalos, pero saber y hacer eran dos cosas diferentes. La primera vez que Tazo le dio un arco casi lo dejó caer, sus dedos débiles por el hambre y el agotamiento. Él no le ofreció instrucciones, solo se cayó mirada fija antes de dar un paso atrás, dándole espacio para resolverlo. Tiró de la cuerda sintiendo la tensión morder sus dedos.
La fuerza bruta requería más de lo que esperaba la flecha, se tambaleó insegura antes de que la soltara, cayó flácida en él. Polvo 3 pies más adelante un pequeño ruido algo como diversión escapó Toazo, las mejillas de Julia ardieron. Eso era solo práctica, espetó ajustando su agarre. Tazo simplemente le hizo un gesto para que lo intentara de nuevo. Tomó casi 20 intentos antes de que la flecha finalmente volara hacia el objetivo. Un manojo de hierba seca atado en forma de cabello no golpeó la tierra más allá de eso, pero el movimiento se había sentido diferente, más suave. Apretó la mandíbula determinada. Taro asintió una vez más. Día tras día repitió los movimientos hasta que sus brazos dolieron, hasta que sus dedos estuvieron en carne viva. Las ampollas estallaron, se formaron nuevas, y aún así la empujó. Se dijo a sí misma que lo odiaba por eso, por la forma en que apenas hablaba mientras corregía su postura, por la forma en que simplemente se alejaba cuando ella se cansaba demasiado para continuar. Pero como los días pasaron, el odio se convirtió en algo más. Entendiendo así era como todos aprendieron, no con mimos ni con falsos elogios, sino a través de la silenciosa expectativa de que ella aguantaría, y lo hizo. Se despertó antes del amanecer tomando el arco en sus manos, sin que nadie se lo dijera. Apretó el cenú sintiendo como la tensión se había vuelto una parte familiar de ella. Soltó flechas hasta que el pelo de hierba tuvo 3, 4, 5 ejes enterrados en su forma. Entonces por fin Tazo habló: mañana cazaremos. Una emoción de miedo y excitación enroscada en su vientre. Cuando llegó la mañana, el aire frío todavía se aferraba a la tierra que establecieron. El cielo se extendía ancho y pálido sobre ellos. El olor a tierra húmeda se elevaba mientras se movían a través de arbustos bajos y terreno rocoso. Taro caminó adelante, sus pasos silenciosos, sus movimientos fluidos. Julia hizo todo lo posible por igualarlo, pero se sentía torpe en comparación. Cada cambio de su peso enviaba un susurro de sonido al aire. Él miró hacia atrás una vez, su expresión ilegible, luego le hizo un gesto para que se detuviera ella. Lo hizo, se agachó señalando hacia un conjunto de huellas en la tierra. Pequeño y delicado conejo. Julia contuvo la respiración cuando él le indicó que lanzara una flecha. Su corazón latía con fuerza. Esto era ni un manojo de hierba seca, esto era vida o muerte. Levantó el arco encontrando el equilibrio. Había practicado estabilizando su respiración de la manera que él le había mostrado. El conejo estaba allí medio escondido en la maleza. Sus orejas se contrajeron. Ella soltó la flecha, dio en el blanco. El conejo dio un grito agudo y luego se quedó quieto por un largo momento. Ella solo pudo mirar. Era una cosa tan pequeña, su cuerpo no más grande que sus manos apretadas. El calor de la vida se desvaneció rápidamente de su forma mientras ella daba un paso adelante, tragándose el nudo en su garganta. Tazo se arrodilló a su lado estudiando su rostro. Él no le preguntó si estaba lista, en cambio le entregó un cuchillo. Sus manos temblaron cuando lo tomó. El primer corte fue el más difícil, pero lo hizo. Se obligó a sí misma a seguir los movimientos para superar la incomodidad, para reconocer que este era el camino del mundo, el camino de la supervivencia. Taro observó pero no interfirió. Cuando terminó, ella exhaló el peso en su pecho, moviéndose. Él sintió una vez aprobación. Por primera vez desde que la habían dejado morir, sintió algo cercano al orgullo. Los días pasaron, marcados por más cacerías, más lecciones. Taro la llevó más allá de la aldea, en las partes más salvajes de la tierra, donde aprendió a leer el viento para reconocer la forma del peligro. Una tarde, cuando regresaron y el cielo cambió a tonos de fuego y violeta, llegaron a un río crecido por la lluvia reciente. La corriente era fuerte, agitándose contra las rocas. Tazo comenzó a avanzar caminando con cuidado sobre las piedras que sobresalían del agua. Su equilibrio sin esfuerzo. Julia dudó, bendijo sin girarse. Tragó saliva probando la primera piedra con su pie. Estaba resbaladiza bajo su bota, el agua corriendo hambrienta a su alrededor. Dio otro paso, otro a mitad de camino a través del río. Rugió más fuerte la siguiente piedra justo fuera de su alcance. Dudó cambiando su peso. Su pie resbaló. El mundo giró mientras se sumergía en la corriente helada. Apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que el agua la arrastrara bajo la fuerza de la golpeó como un puño, robándole el aire de los pulmones, haciéndola caer como una muñeca de trapo. Agitó los brazos tratando de alcanzar cualquier cosa. Entonces una mano agarró su muñeca fuerte. Inflexible fue tirada hacia arriba, su cabeza rompiendo la superficie justo cuando jadeó tosiendo violentamente. Tazo la jaló hacia la orilla agarrándola del brazo mientras ella se ahogaba con el bebedero del río. Su pecho subía y bajaba. Ella lo miró temblando, la conmoción de lo que acababa de pasar hundirse en su agarre. No se aflojó. ¿Le temes al río?, dijo su voz tranquila. Ella no respondió. ¿Le temes a muchas cosas?, sus manos apretadas en puños. Estoy llorando. La intensidad en su mirada no vaciló. Él miedo no es nada si no lo enfrenta. Su respiración aún venía en jadeos irregulares, su cuerpo temblaba, pero algo en sus palabras impactó profundamente. Ella ya no era débil, ella sabía que había luchado por cada pizca de fuerza que había ganado aquí, pero el miedo aún se sentaba en su vientre como un peso y lo odiaba. Ella sostuvo su mirada
El fuego del desafío chispeando entonces, enséñame un lento asentimiento, lo haré en los días que siguieron. Él la hizo cruzar el río una y otra vez, hasta que el miedo se apagó a algo más respeto, comprensión, la hizo escalar las rocas, encontrar su equilibrio, confiar en el suelo debajo de ella, y lo hizo. El pueblo ya no la miraba con escepticismo, pero con algo diferente, no del todo aceptación todavía no, pero algo cercano, y también ella lo había considerado cruel, al principio lo había considerado indiferente, pero ahora lo veía como lo que era. Él le había dado no menos de lo que se dio a sí mismo, no menos que cualquiera de ellos. Ella no estaba simplemente sobreviviendo, ella se estaba convirtiendo. El cielo colgaba bajo con el olor a lluvia que aún no había caído. Julia apretó el cuchillo en su cinturón, su pulso firme pero agudo. El silencio inquietante que se había instalado sobre el pueblo le decía que algo venía. Taro también lo había presentido. Él estaba de pie unos pasos por delante, su mirada fija en la cresta más allá del refugio más lejano donde la tierra descendía hacia el desierto abierto. Habían visto el polvo levantándose primero en la distancia, la señal reveladora de jinetes acercándose. Ahora los jinetes habían llegado. Julia los reconoció antes de ver sus caras. Los colonos, los que la habían dado por muerta, debería haber sabido que no se quedarían fuera. Los caballos redujeron la velocidad al acercarse. 5 hombres en total, su líder un hombre de hombros anchos, con barba canosa y una expresión como cuero viejo, llovió en su montura y escaneó el pueblo con los ojos entrecerrados. La forma en que se sentó en la silla, la mano descansando fácil cerca de su funda, le dijo a Julia todo lo que necesitaba saber. Él no estaba allí para hablar, pero tampoco Tazo. ¿Tienes algo nuestro?, dijo el hombre, su voz plana llevando en el viento. Toazo no, respondió Julia. Se obligó a sí misma a dar un paso adelante, sus botas presionando la tierra húmeda. Mantuvo la barbilla alta. Aunque cada músculo de su cuerpo gritaba por correr, la mirada del hombre se posó en ella, aguda y evaluadora. Escupió al polvo. Bueno, me condenarán, no pensé que durarías un día aquí afuera. Los dedos de Julia se crisparon a su lado. Pero ella no habló. Dejémosle subestimar, era el último error que cometerían. Ella viene con nosotros, dijo. La quietud en el cuerpo de Taro era más peligrosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Ella no es tuya, dijo simplemente. El hombre dejó escapar una risa corta y sin humor. Ella tampoco es tuya. Sus ojos se volvieron hacia Julia. Cometiste un error, niña, no perteneces aquí. Ella sostuvo su mirada, el peso de su pasado chocando contra ella de golpe. Los días de silencio en el carro, las miradas silenciosas y lastimeras, las palabras susurradas cuando pensaron que no podía oír. Ella es demasiado débil. No durará, mejor dejarla atrás. Ya habían decidido que estaba muerta. Dio un paso lento hacia adelante, su voz firme. Entonces, tampoco tú. La expresión de Mank se oscureció. No tienes elección. Tazo cambió el aire entre ellos. Tort como un alambre. Ella se detiene. La mano del hombre se movió hacia su arma. Julia lo vio antes de que sucediera, la ligera tensión en su hombro, el endurecimiento de sus dedos, pero Tazo fue más rápido. Su cuchillo ya estaba en su agarre antes de que el hombre pudiera sacar el cuero. Una advertencia. Los otros jinetes se tensaron, pero ninguno de ellos alcanzó sus armas. Todavía no. El labio de Mank se curvó. Podríamos cortarte ahora mismo. Tazo no vaciló. Puedes intentarlo. El viento aulló entre ellos, un reto tácito. Julia pudo sentir el cambio en el aire, el momento donde las palabras ya no serían suficientes. Estos hombres habían venido esperando tomarla por la fuerza, no se iban con las manos vacías. Sintió el cuchillo en su cinturón. Se había entrenado para esto, había sangrado por esto. Los dedos del hombre se crisparon. Entonces sucedió. Su arma salió de la funda, pero Julia ya se estaba moviéndose. Agachó como Tazo le había enseñado, como había practicado una y otra vez, hasta que se volvió algo natural. La bala la falló por centímetros. Arremetió con su espada, encontró carne. Un grito agudo, una maldición. El brazo del hombre se sacudió hacia atrás mientras la sangre florecía en su manga. Taro se movió como el viento, su cuchillo destellando mientras cerraba la distancia entre él y el segundo jinete. Los otros revolvieron. Su vacilación les costó. Un hombre giró su caballo ya en retirada. Julia se giró, cuchillo todavía en su agarre, respiración rápida. El líder, el hombre que la había dejado morir, la miró fijamente. Había algo en sus ojos, ahora algo con lo que nunca la había mirado antes. Miedo. Presionó su brazo herido contra su costado. Su mandíbula se apretó por un momento. Pareció como si pudiera intentarlo de nuevo. Podría llevar esto hasta el amargo final. Entonces su mirada se dirigió a Tazo, a los guerreros ahora reunidos, armas listas, y supo que esta pelea había terminado. Escupió de nuevo, su ira apenas contenida. ¿Crees que esto cambia algo? Su voz ahora era tranquila. Destinado solo para ella. Siempre serás uno de nosotros, no importa cuánto intentes fingir. Julia dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que él tuviera que mirarla a los ojos. No
Ella dijo no lo haré. Él sostuvo su mirada un momento más luego. Con un tirón brusco de las riendas giró su caballo, los otros siguió el polvo que se asentó lentamente mientras se alejaban. La respiración de Julia todavía venía en ráfagas agudas, su agarre fuerte alrededor de él. Cuchilló se obligó a aflojarlo para dejar que la tensión sangrara de sus hombros. La aldea permaneció en silencio observando. Entonces Taro dio un paso hacia ella, su mirada buscando. No preguntó si estaba bien, no necesitaba hacerlo. En cambio dijo luchaste bien, una simple declaración, una verdad. Ella dejó escapar un suspiro lento, algo se abrió dentro de ella, por primera vez lo sintió. Ella no era una carga, ella no era algo para dejar de lado, ella era más. Toazo extendió su mano palma hacia arriba. Esperando. Julia la miró entonces, sin dudarlo la tomó.